Valió la pena sufrir, valió la pena llorar, valió la pena aguantar hambre, valió la pena las noches en vela, me hicieron más fuerte. No sabía qué estaba pasando en ese momento y gracias a Dios no lo dimensioné. Fui valiente porque no pensé. Entonces yo sí le agradezco a mis papás porque hicieron una mujer valiente. Mi mamá es estéril y empieza a buscar una hija porque efectivamente pues no puede hacer feliz al hombre que tiene que ser feliz siendo mamá, siendo mujer. Estamos hablando del año 80. Eh, y mi tía trabajaba en un convento y ahí nazco yo nazco en ese convento en Medellín. Entonces, pues mis papás son mis papás, a mí me entregaron a la hora de nacida. Eh, Eso es lo que sé. Tampoco nunca quise saber mucho más ni ahondar en un tema que realmente pues eh, digamos que no fue como ese trauma del momento en que me cuentan y ay, todo es horrible. Siempre lo supe. En ese aspecto mis papás siempre fueron muy honestos. No tuve primas ni personas crueles, así como recogida y así, nunca en mi vida. Entonces digamos que nunca viví momentos de dolor por el hecho de ser una persona afortunada, de haber encontrado una familia que me brindara un apoyo y ese calor de hogar, pues que de pronto con la persona que decidió tenerme, porque también lo agradezco, porque pues, pude no haber nacido y no haber formado tanto miércolero, entonces también lo agradezco. Entonces creo que son cosas que me tocaban vivir y son cosas que me tocó aprender. Yo aprendí a punta de, ay, suena muy triste, pero a punta como de abandonos. Entonces, ese fue mi primer abandono. Después empiezo como de lado a lado. Entonces, digamos que mi vida siempre estuvo como del timbo al tambo. Y creo que era porque me tocaba vivir todo eso para tener lo que ahora tengo. Si mi mamá no me hubiera adoptado, yo no hubiera sido actriz. Si mi tía no hubiera sido la monjita de ese convento donde mi mamá biológica me dio a luz, pues yo no hubiera llegado a los brazos de mi mamá, si mi mamá no hubiera sido estéril o pasado por sus momentos de mujer difícil y haberse encontrado con mi papá, entonces tal vez la vida nuestra hubiera sido diferente. Entonces creo que sí, el destino existe, eh, pero también creo que lo labramos un poquito, ¿no? Digamos que hay cosas que quiero como investigar de mi vida, pero más allá como de, ay, ¿por qué? O ¿qué pasó? Um, Como para tener, como, no sé, es que realmente, o sea, te mentiría si te digo, ay, sí, ha estado en mis planes buscarles. Cuando tengo este tipo de conversaciones, se me prende como el bombillo y digo, ah, cool la historia, cool saber cosas, pero pues cuelgo y se me olvida. Mi mamá siempre quiso darnos muy buena vida y mi papá también. Era un hombre muy trabajador y mi mamá se partía el lomo porque maquilladora, muy pila. Creo que sabes lo que es trabajar en este medio. Y las horas tan extenuantes, sobre todo para esas personas que están detrás de cámaras, son más extenuantes. Nosotros nos vamos, entonces no es tan fácil y la admiro mucho y la admiraba demasiado con todo lo que hacía. Entonces, ella trataba de darme la mejor vida y de que yo tuviera la mejor educación para que fuera alguien importante para mí misma, no para nadie más. Y mis compañeros actores que me conocieron chiquita te lo pueden decir. O sea, mi mamá se esmeraba porque yo fuera la mejor. Era tan psicorrígida que era demasiado conflictivo todo, pero tenía que ser todo muy perfecto para que a ella le gustara. Y yo, una loca, corriendo en todos los sets de grabación, persiguiendo a todos los actores y a todas las actrices como una fan enamorada. Y siempre quería salir y participar, entonces siempre me ponían como de extra sin parlamento. Nunca logré tener un extra con parlamento, nunca. Y empezaron el casting de Lolita, la más nominada para ese papel era una chica que fue la que hizo de Paquita Gallego chiquita y John Bolívar.
me dijo que era jefe de casting en esa época en RCN, me dice, eres perfecta, ven, o sea, hazte un casting. Y yo no, o sea, yo no, no es para mí, hay que estudiar. Y me dijo, sí, hay que estudiar y puedes aprender, pero hay que ver qué tal lo haces. Y la escena era de 3 páginas y me tocaba llorar. Y fueron tantos los nervios que yo creo que lloré. Y lloré y lloré y lloré y dije todas mis líneas y salí. Y cuando salí del canal, lo primero que hago es pisar mierda caballo. Y mi mamá me dice, ay, eso es buena suerte, mijita, eso es buena suerte, vamos a ganar. De ahí hago Lolita y mi vida cambió. Entonces pasé del anonimato al estrellato absoluto. Yo creo que yo no entendía ni siquiera lo que estaba haciendo, ni el personaje que estaba interpretando. Em, Lolita, esta Lolita, que es muy diferente a la de Nabokov, sí la sexualizamos, em, Colombia, pero el personaje era muy blanco. El personaje era una niña que se enamoraba desde el vientre de su mamá de Marcelo, que era Esteban, y ella se moría por él, pero él siempre la vio como una hija. Nunca tuvimos escenas difíciles ni donde yo le dijera nada. Mi escena más grande con él fue como, Esteban, es que usted me gusta mucho. Y ya, y él como, no, no nos podemos ver, si esto está pasando, yo no puedo volverla a ver. El personaje de él siempre fue muy estricto a la hora de acercarse a la niña, pero al final era Lolita y todo Colombia se imaginó a Lolita y Sí. todo Colombia sexualizó a Lolita, y creo que es una novela que si la haces en este momento de la vida sería No, imposible. Yo no sentí en las grabaciones, nunca me sentí utilizada. Tuve un gran director que fue Luis Alberto Restrepo, Peto, un ser humano respetuoso, amoroso, que siempre mantuvo esa delgada línea súper bien medida, con Marcelo, que le tenía temor y decía, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y yo le decía, no va a pasar nada porque es que tú siempre me vas a ver como una hija. Para mí fue una experiencia maravillosa. Ahora entiendo todo lo que pasó con esa niña. Ahora entiendo cómo me veía Colombia, los hombres, em, las mujeres también. Pero en ese momento no, para mí era un personaje blanco, limpio, transparente, donde no pasaba mucho, donde había mucha comedia además dentro de esa novela. y después llegó Francisco, que era una serie muy juvenil y todos los jóvenes la veían. Y ahí pues todos ya sabían como, ah, listo, ella no es Lolita, sino Carla. Entonces ahí pasé a tener nombre. Y ya la gente ya no me decía Lolita, sino el nombre, y eso me pareció divino, porque ya cuando te reconocen por tu nombre y no por un personaje, cambia. Y hago Pobre Pablo al tiempo. Eso hace que yo tenga mucho trabajo, mucho estrés. Una niña de 14 años haciendo 3 cosas al tiempo. Pobre Pablo, Francisco el matemático, que era denso las grabaciones, eran muy, muy densas. Y presentaba los domingos, que era mi único día libre, presentaba Discovery Kids. Entonces yo nunca tenía días libres. Y esa plática se perdió. Eso es muy, muy como mi pobre angelito, Macaulay Culkin, como todo lo que le pasaba a sus papás. Bueno, eso más o menos fue lo que me pasó a mí. Y bueno, yo en medio de toda mi trabajo en Lolita, maduro, biche no biche, sin saber lo que iba a hacer o sabiendo lo que iba a hacer, con un norte muy claro, no quería estar en mi casa. No sé qué vaya a pasar en mi vida y me voy de mi casa. Y yo me fui no porque estuviera en un mal lugar, sino porque no era el lugar para mí, según mi necesidad en ese momento. ¿Qué necesidad puedes tener a los 14 años? No sabemos. A todos nos pasa que cuando, voy a decir la palabra sin querer ser soberbia, porque ahora todo lo que diga es soberbia, pero cuando eres estrella, cuando chiquita, o cuando tienes tanta fama cuando eres pequeño y tú no puedes manejar tus cosas porque obviamente eres una persona interdicta, porque no tienes cómo, porque no tienes el razonamiento de poderlo hacer, pues le toca a un mayor de edad. Claro. Para mí lo correcto sería que, no sé, ese dinero se fuera a un banco y el otro porcentaje para la manutención y ciertos gastos de la familia. Yo no digo que uno no deba ayudar, claro que uno debe ayudar,
Lo que pasó es que yo a mis 18 años trabajando desde los 11 nunca obtuve nada. Y esa no fue mi pelea con mis papás. La pelea con mis papás fue una cuestión de cómo se trataban y de cómo nos tratábamos. Y hay cosas que con mi personalidad no van. Por eso te digo, yo soy explosiva, yo soy brava, pero hay cosas que no van. Y pues no, llega un punto en que también tampoco, mija. ¿Qué pasó? Me fui porque la vida en pareja de mis papás no era tan divertida, porque mi mamá es mi única mamá, es Charo, es una mujer persistente, trabajadora, maravillosa, que tuvo un problema, como le puede pasar a cualquiera, y es que el alcohol no es buen amigo de nadie. Mm, Paso a ser una niña. Todo el mundo me catalogó como rebelde. Yo siento que yo no fui rebelde, yo siento que estaba buscando mi felicidad. Y a veces la felicidad va en contra de los demás. Pero yo no iba a dejar de tener mi felicidad y lo que yo quería por lo que dijeran. Y yo me sentía maniatada en mi casa, yo me sentía encerrada, yo me sentía, no sé, un poco esclavizada también. Era una niña, quería vivir muchas cosas y trabajaba mucho. En el momento en que me fui de mi casa, yo era modelo de 3 marcas de ropa, entonces era como, ¿qué momento puedo tener vida? Y no quería ni enrumbarme, ni la fiesta, ni emborracharme, ni nada de esas cosas. Y ahí sí, todo lo que pedí todo me fue negado. O sea, no puede salir, no puede hacer, usted es una niña, usted... Y sí, tenían toda la razón, no era el momento. Claro. Em, pero también fueron mis papás unas personas muy sobreprotectoras y nunca me dejaron hacer nada. Entonces yo salía a montar patines, pero me tocaba ahí, al lado, donde ellos me vieran. Yo quería quedarme donde mis primos, no, eso estaba prohibido. ¿Sabes? Siempre fueron muy protectores conmigo, muy sobreprotectores, y yo creo que eso también daña un poco la relación cuando yo empiezo a trabajar en televisión. Mi mamá deja de trabajar y decide irse conmigo, y ese fue, yo creo que el detonante más grande. Uno con los papás, que a pesar de ser los papás, y uno amarlos, de agradecerles toda la vida, pues los papás a veces son papás. Y todo el día con la mamá ahí al lado, yo decía, no, 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 yo creo que eso daña mucho mi relación, y es un consejo que yo siempre le doy a las mamás que veo con los niños chiquitos en televisión, es búscale una nana, ponle otra persona, dale el tiempo, déjalo ser también para que no se te huele. Porque es que cuando tienes a esas personas ahí tan amarradas, llega un momento donde, chao, pingüina, acá me fui. Y yo creo que eso fue ese fue mi detonante más grande, el tener esa relación tóxica con mi mamá todos los días 24/7, donde yo no tenía oportunidad de nada, ni de sentarme a hablar a solas con ninguna amiga ni con ningún amigo, sino que tenía un policía, y vivir escoltado es una jartera. Y mi mamá me da permiso un día, íbamos a ir a un concierto de Carlos Vives, y me dice, bueno, sí, yo, sí, sí. Y yo, ¿qué? Cuando volví por la noche no me dejó ir. Y yo, ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Ok, no fui, ese día se acostó ella a dormir. Mi mamá era muy alcohólica, entonces ese día estaba con sus tragos encima y no va, no sale, y no salí. Llegó mi papá tarde y yo, ay, mi mamá no me dejó salir. Hay que entender a su mamá. Y yo, ¿y quién me entiende a mí? Esa fue mi respuesta. Y me dijo, hay que entender a su mamá, a usted no hay que entenderla, usted tiene la vida por delante. Y me parece que uno tiene que ser empático y entender también la situación de todo el mundo, y sobre todo, ahora que tengo hijos, de esas personitas que vienen ahí detrás. Y ese día dije, no, yo me voy, y llamé a una amiga, tiré 2 calzones, un jean, una camiseta y me volé. Esperé como una semana y en mi inocencia llamé a la casa y me contestó mi papá y yo, papi, me fui, ¿viste? Sí, y usted verá cuándo vuelve. Yo creo que el ego juega tan malas pasadas en la vida que a ellos el orgullo y el ego de papás de estamos haciendo las cosas bien, ella va a volver. Y a mí los retos me fascinan. No, usted verá cuándo vuelve, no, pues no vuelvo.
yo me vuelo de mi casa, me voy para donde una amiga. Los menores de edad son un problema para cualquier persona. Entonces, pues nadie quiere tener ese problema en casa, por más que te quieran, por más que te amen, siempre va a haber como usted tiene que volver a su casa, yo me voy a meter en problemas, yo no puedo tener un menor de edad aquí, además sin que sus papás sepan dónde está. Entonces, pues me convertí en una niña problema. Además de mis problemas, pues era un problema para todo el mundo, donde yo iba y tocaba y pedía ayuda. Y estaba en un momento donde realmente mi cabeza no pensaba en otra cosa, sino en mi felicidad y era lo que no tenía, entonces estaba en una depresión profunda. Un día llegué a grabar Francisco el Matemático y me dijeron, hoy te vas de viaje. Y yo, ¿cómo así que hoy me voy de viaje? Sí, tu personaje se va a Miami. Y yo, ay, buenísimo, ¿y cuándo vuelvo? No, no vuelves. Y yo, se acabó mi carrera. Entonces me echaron ese día de Francisco el Matemático, porque yo me había ido de mi casa y yo no llegaba a grabar, eso es verdad, pero no llegaba a grabar no porque no quisiera, no tenía los recursos para llegar a grabar. No, no era por desobediente o porque, ay, soy enloquecida o borracha o drogada, como dijeron muchas veces. Y yo pues Ah, ni había probado trago, ni había probado drogas. O sea, la prensa se ensañaron conmigo, pero terrible. Y me hicieron muy mala fama, pero esa fama yo la volteé y se convirtió en buena en algún momento, ¿sabes? O sea, esa niña rebelde, esa niña mala, la que se fue de la casa, la que supuestamente no quiere a sus papás, la que supuestamente no quiere nada en la vida, drogadicta, alcohólica. Bueno, mejor dicho, se inventaron que tenía 17 embarazos, o sea, yo debería tener 20 hijos. Me acababa de ir de mi casa, me acababa de ir de todos lados, me volé de la casa de John Bolívar, que estuve ahí viviendo un tiempo, y yo pensé que ese iba a ser mi salvación, y resulta que este guajiro es más machista que ninguno, entonces la niña no sale, la niña no hace, la niña no nada. O sea, el hombre que pensé que me iba a salvar la vida, el que descubrió a Carla Giraldo, pucha, me tenía más encerrada que mis papás. Entonces yo decía, no, esto no es lo que yo quiero, me le volé, él se metió en un problema gigante. Me acuerdo que me la volé por la portería número 2 de RCN. Yo entré por la portería principal y salí por la 2 y nadie se enteró que Carla se había salido por la 2. Metí a RCN en problemas, a Jumbo en problemas, una menor de edad se había volado, mejor dicho. De ahí una amiga me estaba esperando en un taxi, salí, me metí, o sea, como los videos que se ve como robaron tú, se montaron en un taxi, salieron, corrieron y los perdieron de vista. Esa fui yo, o sea, yo salí de mi taxi, y chao, no me volvieron a ver. 6 meses después me sacaron debajo de un escritorio del Hotel Cosmo 100, esposada, la ¿cómo así? policía, porque llevaban buscando a la niña 6 meses. ¿Dónde está Lolita? ¿Dónde está Lolita? Entonces ahí salieron las portadas. ¿Dónde está Lolita? Se perdió Carla Giraldo, que Sí, será de la vida de ella. sí. Y yo estaba más cómoda, yo estaba feliz, yo estaba en un hotel, yo pagaba mi hotel, pum, pum, pum. Tan cuando sale en el tiempo, se busca a Carla Giraldo y los del hotel llamaron obviamente a la policía llegó por mí, me sacaron como una delincuente. Y en esas digo, bueno, pues el comercial dice que los niños buscan su hogar, pues yo voy a ir a buscar el mío. Y me fui para allá. Ay, qué duro es esa entidad, la verdad. Yo siempre he pensado que los niños buscan su hogar, pero no sé si ese sea el lugar tan correcto para un niño. Yo me encontré con un mundo muy difícil donde en el bienestar familiar te alimentan a punta de bienestarina todo el día, Uf. donde nos levantaban a las 4 de la mañana a bañarnos con agua fría, donde hay niñas muy chiquitas de 5 y 6 años completamente desarrolladas por tantos problemas que tuvieron, violaciones, abusos. Entonces yo decía, porque no tenemos el apoyo que deberíamos tener, porque estamos levantándonos a las 4 de la mañana a generar una disciplina de que si somos niños, deberíamos tener diversión, deberíamos poder descansar, deberíamos poder ver televisión, deberíamos poder tener otros recursos.
A mí me ponían a trabajar, a hacer pan, a hacer artesanías. Y no está mal, te enseñan a vivir y la vida no es fácil para nadie, pero cuando vienes, y no lo digo por mí, porque cuando yo entro ahí digo, no, pues mi vida es una maravilla, la verdad. O sea, antes lo agradezco. Pero cuando hay niñas que han tenido una vida tan difícil, pues porque se las queremos hacer más difícil, porque no darles felicidad en medio del llanto, porque ponerlos a sufrir, porque no darles una golosina en vez de llenarlas de bienestarina. Sí siento que hay bienestar familiar, que no sé cómo esté ahora, a mí me tocó a mis 14 años, tengo 37. Si le falta más amor y consideración con esos niños que están ahí adentro, porque sí les dan un techo, pero yo no sentí amor. Ok. Yo Ok. nunca sentí amor. Yo nunca sentí que realmente me estaban protegiendo, sino que estaba llegando como a un lugar donde no puedes salir, es una cárcel, donde te tienen encerrada, donde no puedes opinar porque no hay con quién opinar, donde tienes una charla con una psicóloga, pero no pasa mucho porque pues cómo, cómo resarcir tantos dolores con una psicóloga cuando es que te han pegado, te han abusado, te han todo, pero además te levantas a las 4 de la mañana y estás cansada de todos los días y no ves nada y solamente ves a tus compañeras retroalimentándose de los mismos temores, odios y dolores que han tenido durante todo ese proceso. Tuve 6 meses, en esos 6 meses en el hogar del bienestar familiar. Ay, Dios, pero son tantos los casos y tan tristes. Mi caso, al caso de tantas niñas tan valientes y tan chiquitas, mucho más chiquitas que yo, que habían pasado por abusos, no solamente físicos, sino sexuales, y que tenían, no sé, 5, 4 años, pues ahí dices, lo mío no es nada, lo mío es... Mis papás hacen un par de visitas, preguntan que, pues, qué tipo de relación, si podemos volver a vivir o no, tratan como de volver a unir esos lazos familiares. Y en mi caso no sucedió. En un momento, ¿sabes qué pasa? El orgullo muchas veces acaba relación. Entonces a veces no es ni la falta de amor, ni es que no la quería, no es que yo no quisiera. Y el orgullo nos mató. Entonces, un día, después como de 3 meses, dicen, ¿quién quiere ir a Bogotá a comprar unas cosas? Y yo levanté mi mano y dije, yo voy a Bogotá. Tú maquinando, yo de una, me vuelo, me voy, yo tengo una plata que tengo que reclamar, tan, tan. Y me dicen, pero se tiene que ir con alguien de acá. Pues yo escogí a una niña y todavía me arrepiento muchísimo porque no sé qué sea de su vida. Nos subimos en un bus, me acuerdo que la dejé en las Américas con 68 y le dije, corra, porque yo me voy por mi lado. Y me fui para la casa de una amiga, creo que fue para donde Diana Ángel. Llamé a Diana y le dije, estoy acá y por favor recíbeme. Obviamente me recibieron un día y no más. Y al otro día aparezco en El Tiempo, en la página principal, donde dice, estamos buscando a Carla Giraldo, si ustedes la han visto, llame ya. Y obviamente pues no, no falta el que lo vea a uno, llamaron y ahí el director del bienestar familiar me llamó y me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Necesito poder terminar esta situación. Yo ya tenía 15 años, iba a cumplir 16. Ya había pasado 2 años donde habíamos hecho, deshecho, bienestar familiar, Villa Niña, los papás, los amigos, el amigo del amigo. Yo no me sentía bien conmigo, entonces yo no me sentía bien en ningún lado. Yo no me sentía cómoda ni en tu casa, ni en la de mi amiga, ni en la del otro. Yo estaba incómoda con mi vida entera. Y ahí me fui para la Fundación La Luz. En medio del caos. Todo caos tiene un orden y mi cabeza ahí fue brillante y pensó y dijo, bueno, trabajaste mucho tiempo para ellos también, ahora vamos a pedir ayuda. Y mi ayuda era, necesito dónde vivir. Viví ahí 1 año y medio y en ese momento, después de muchos años que a mí nadie me daba trabajo,
pasó año y medio, yo cumplí 15 años, tú me llamaste a los 16. Pasé de ser la niña rebelde a ser un ángel en una obra de teatro y eso para mí era, Dios mío, por fin, o sea, mira, se me pone la piel de gallina. Yo decía, por fin, y qué bueno que me llamen a ser un personaje como era Estrellita, porque era una niña inocente. Yo siento que todo lo que había vivido fue durante mi inocencia. Yo nunca sentí que estuviera haciendo algo malo, yo nunca sentí ni que estuviera cometiendo errores y mucho menos pasando por encima de la gente y tampoco tratando nunca mal a los demás. Por eso a veces digo, pero ¿por qué? ¿Por qué se ensañaron conmigo? ¿Por qué me dieron tan duro? Si yo lo único que estaba era como la película, en busca de la felicidad, y en busca de esa felicidad pues me tocó dormir en baños, me tocó dormir en la calle, me tocó aguantar hambre, me tocó lidiar con unos papás que fueron los que me tocaron y que los adoro y los respeto y me enseñaron valores muy grandes y gracias a ellos no caí en muchas cosas en la calle. Hago estrella y la estrella vuelve a mí y vuelvo a renacer en medio como de todas las cenizas. Para mí no eran cenizas, para mí era un campo abierto donde podía empezar a volar. Que un día llamé al bienestar familiar y dije, o me emancipan o me emancipan, yo no puedo seguir volteando así, yo soy actriz, yo soy conocida, usted no sabe quién soy yo. Y obviamente igual a mí me estaban buscando, justamente también por ser un personaje reconocido. Y porque tenía metido a 10 personas más en problemas, porque nadie sabía dónde estaba yo. Me citaron, me senté con mis papás, hicimos un cara a cara. Y pues la decisión unánime, con muchos dolores de por medio, fue, ok, que se vuelva mayor de edad a los 16 años y que haga de su vida lo que quiera. Pues nunca peleé con mis papás por el dinero, creo que peleaba más por mi libertad que por el dinero. Para mí era más importante poder ser yo que tener un peso en el bolsillo. Y ese siempre ha sido mi pensamiento, eh, hasta el momento de hoy. Yo prefiero ser yo y serme fiel a mí misma antes de querer ganarme un peso. Y nunca peleé con mis papás por eso. Sí fue un tema debatible en el momento de mi emancipación y creo que fue esa delgada línea que logró la firma de ellos. Y la pregunta fue facilita. ¿Usted qué quiere, Carla? ¿Necesita su plata? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no, pues ya lo he trabajado, hecho y ya está. Que sea lo que sea, necesito volverme mayor de edad. Mi papá se rehusó un poco a firmar ese documento. Él decía que no le parecía que una niña de 15 años pues fuera emancipada. Pero decidieron también pues salirse como de ese problema y a ver cómo ella va a solucionar su vida. Y me dan la oportunidad y me firman la emancipación y al mes Fox Telecolombia me llama y me dice, tienes trabajo. Y se me vuelve a arreglar la vida. Y apenas tuve chance y tuve un poquito de plata y me vieron como una mujer adulta a punto de cumplir 18 y me podían alquilar un apartamento. Y bueno, ya ahí empecé a ser grande y ahí es cuando ya digo, bueno, me toca a, a generar conciencia, a pagar arriendos. Ya no me pagaban como la protagonista, sino como una niña que acababa de empezar otra vez a hacer carrera y así me tocó otra vez volver a empezar y no me importó. Y le agradezco mucho a Samuel Duque porque fue el primero que me abrió las puertas a pesar de todos mis problemas y escándalos y show y todo. Y después me agarra Telecolombia antes de que se convirtiera en Fox y protagonizo Enigmas del Más Allá, entro a hacer Juego Limpio, empiezo a protagonizar y a protagonizar otra vez y a hacer televisión. Aquí va mi curiosidad más grande. ah, es, después de que hice Francisco el Matemático hasta que hice La Traicionera, volví a trabajar con RCN. Siempre hacía novelas para RCN, pero directamente nunca más. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Si yo los amo, es mi casa. Ahí crecí, de ahí soy. Pues digamos que Lolita lo crearon ellos. Y ellos me daban trabajo, pero
pero por agencias o por algo, seguramente pensaban que de pronto me les iba a volar por la puerta de atrás. Se dieron cuenta que no, entonces ahí estoy, parada. De los 18 a los 22, estuve tan perdida conmigo misma, tan frágil, tan volátil. Hablaban tanto de mí cuando hice esa revista, lloré mis ojos. Yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Creo que lo único que me dio muy duro en mi vida fue esa portada de Soho que hice a los 18 años. Porque era tan escuincla y tan chiquita y ¿cómo se dice cuando uno no? Tan inmadura. Ay, que dije tantas estupideces y tantas mentiras y tantas bobadas que se convirtieron en un lastre y en una cruz que tuve que llevar durante mucho tiempo, que creo que fue como lo único que dije, miro atrás y ese lo hubiera saltado, ahí hubiera querido ser menor de edad y decir, ay, no me puedo empelotar, qué cagada. Y en medio de mi madurez y de querer figurar y de tener 18 años y de estar agarrándome de una pared para poder otra vez salir también adelante con mi carrera, pensé que esa era como mi mejor opción, porque a todas las que veía las aplaudían y yo decía, no, pues eso significa que me aplaudan. ¿Cómo así? Me fascinan los aplausos. Y no, esos aplausos a mí no me tocaban. Ese no era mi momento, no en ese momento. Ahí sí que conocí otra vez la soledad. Ahí conocí tener un montón de colegas que solamente me señalaban y que también se burlaron. De ver todas las estupideces que pude decir y que nadie me salvó, de ver que era una niña que venía de tener tantos y tantos problemas que bueno podía ser en una revista para adultos acabando de cumplir 18 años. Entonces ahí es cuando yo me volteé y digo que estaba rodeada de quién, o sea, quién me llevó allá y me paró, y entonces digo, no puede ser, o sea, ¿por qué tenía esa clase de amigos? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Cuál era la razón de decir si había o no había hecho y decir tantas mentiras? Porque fui muy mentirosa. Ese recuerdo es como de esos recuerdos que uno tiene como tan bloqueados, que tengo bloqueado como ese pedazo de mi vida y como, pero sé que me hizo mucho daño y que también me hizo muy famosa por otro lado, ¿no? Es una revista que marcó un momento de Soho, ¿cierto? Claro. Marca mi vida, pero también me pone como aquí en mi carrera actoral, como esa niña que, o sea, ella que busca. Entonces, para mí fue muy difícil volver ahí donde quería estar con mis otras compañeras. Y fue un camino largo de recorrer, a pesar de que me gustara y seguía así, sea empelotándome, pero ya de una manera mucho más cool, mucho más bonita, sin tanta vulgaridad. Creo que fueron unas fotos muy vulgares también. Y sé que a mucha gente le gusta, mucha gente tampoco no le gustan, pero digamos que a mí me parecieron unas fotos muy vulgares, muy salidas de tono. Algo por mejorar, todo, pero sobre todo las boobies, vuelven y me crecen. Porque yo no sé, o sea, ellas no quieren desaparecer, ellas hacen parte de mí, y ellas dicen, no, hay que volver a aparecer y vuelve a aparecer. 2 veces me las he quitado, 3, porque la primera vez que me la quité rechazó. La primera vez que me las quité, me puse silicona para que quedaran como paraditas y redonditas como modelo. Y pues yo no soy modelo, ni redondita, ni paraditas, y quítele esa vaina porque mi cuerpo la rechazó. Mi cuerpo rechaza como la silicona, el cuerpo extraño que le metieron. Y me las he quitado otras 2 veces y ahí están. Vuelven y aparecen estas 36B. Yo estaba pasando por un mal momento. Yo venía de estar muy triste y venía de muchas derrotas emocionales, donde mi corazón había estado muy lastimado y donde yo había estado lastimada no solo emocionalmente, sino físicamente.
Hoy leí algo y creo que no sé si de pronto lo reposteó un amigo nuestro también. eh, y uno también se enamora del ser humano, no generalicemos en un sexo, si es hombre o mujer. Cuando tú sufres y cuando tú tienes muchas tristezas y cuando de pronto llegan ángeles a tu vida como para salvarte, pues yo me agarré de ese ángel y ese ángel para mí se llamó Natalia Arroyave durante mucho tiempo. Y Natalia fue una gran mujer, un gran ser humano, una persona que me brindó su apoyo y no solo ella, sino su familia también, donde ella estuvo muy enamorada y donde yo también estuve enamorada. Solo que a mí el amor se me fue desgastando porque seguramente, como lo dije en Yo José Gabriel, no sé, de pronto sí, por gusto, por moda, porque me enamoré y porque me pareció bonita y fui feliz con ella y es un gran ser humano. Es una niña que es un gran ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Yo estuve con ese gran ser humano, me llenó de su luz, la llené de mi luz y partí. Después partí y al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, mi amor. Pico y chao. Fue mi única, sí, fue mi única novia y estuve con ella no 2 años, estuve con ella 3 años. Y después de ahí me fui para México, estuve viviendo en México, haciendo tele en México, protagonicé una serie muy linda que se llama La Ruta Blanca. Y cuando salió MasterChef, tengo que decir que en el tercer capítulo me metí una deprimida. Y dije, Dios mío, esa soy yo. Pero esa soy yo. ¿Por qué me tengo que avergonzar de quién soy yo? Esa es Carla, la que dice lo que piensa. La que no le importa lo que le digan con tal de decir lo que siente, la que no se guarda nada porque no quiere que le dé nada, no quiere enfermarse de nada. Con MasterChef y después de MasterChef, yo no sé, pero me dediqué a comer, Lau, eso. Y se termina el programa y tengo todo el hate encima y sigo comiendo y pesé 95 kilos. Lo que pasa es que no me dejé ver, entonces la gente es como, no, pero usted estaba bien. No, no estaba bien. Porque, o sea, porque romantizamos o la gente gorda o la gente muy flaca, o es como, no, problemas alimenticios son problemas alimenticios. Y estaba desinhibida comiendo de una manera que la gente me miraba y decía como, mi suegra, gordita, hay que parar, mira, tú tan linda, hay que buscar la manera, hay que volvamos al proceso donde tú siempre has sido hermosa, recuerda que vives de esto. Yo no me dejaba ver de nadie, yo andaba con una bata larga, color mostaza, 95 kilos y me sentía igual divina, porque nunca tuve el problema como de, ay, estoy horrible, me siento mal conmigo, y yo, nada. Pero veo una foto y digo, ¿esa soy yo? Sí, en enero le pregunto a mi marido, ¿y estás peor porque no has parado de comer? Nunca me había dicho nada. Y yo, ¿estoy peor? Sí, yo creo que tienes por ahí unos 6 kilos más encima. Y empiezo a buscar ayuda. Tantas veces te repiten una mentira hasta que te la crees, entonces mala persona, y yo ya, soy una mala persona. No, y él me decía, no, tú no eres una mala persona, tú estabas jugando, y si el juego te salió así, bueno, pues te salió así. Ya veremos cómo resarcimos los errores que cometiste. Con Mao nos conocimos de fiesta, pasando bueno, siendo muy felices. Este hombre aparece en un momento de mi vida donde yo no sé qué voy a hacer, donde me está saliendo trabajo en otro país y digo, bueno, me voy, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago? Y digo, bueno, me voy, firmo un contrato y ¡pum! Aparece Mauricio y me enamoré y yo ya yéndome con un pie al otro lado y yo, ¿qué? Pues entonces me voy a Venezuela, pues ya cuando das tu palabra, das tu palabra. Me voy y yo me venía todos los fines de semana a verlo, yo no podía vivir sin él, o sea, fue algo así súper loco y yo me venía todos los fines de semana a verlo y en uno de esos fines de semana, toma tu bebé y llevábamos 3 meses saliendo y le conté a Mauricio y pensé que para él iba a ser un shock, pues porque estábamos empezando a salir, llevábamos 4 meses saliendo y yo ya tenía 3 meses de embarazo.
y él fue un hombre maravilloso. Lo único que hizo fue sonreír y decir, qué felicidad, vamos a tener un bebé. Y ya, ahora tenemos a Adrián, tenemos a Damián, ya llevamos 6 años, somos felices. Es mi partner, es mi amigo, es mi confidente, es mi cómplice, es el que escucha mi llanto, es el que me besa todos los días, es al que le parezco la más bella, así esté en mi peor momento. Es el que siempre está ahí, en las buenas, en las malas, me critica, no me critica, me da amor. Pucha, es todo, es el papá de mis hijos, él es todo para mí. Yo no consigo nada con él. A mí no me importa nada, pero lo que sea con él y con ellos, yo soy una fiera. Yo los amo con todo mi corazón. Es la familia que me ha costado y que he luchado y que toda mi vida soñé, ¿sabes? Y uno los sueños no puede dejar que nadie se los pisotee. Nunca más volvió a hablar con mis papás. Yo creo que, como dirían los adolescentes, ese importaculismo, como ese desprendimiento como tan fácil, como que así se fue, pues no importa. Creo que eso fue lo que más me rompió y hizo que mi corazón dijera, perfecto. Donde no te quieren, no haces falta. Lo comparo un poco, no sé, como con un noviazgo donde ambas partes estaban muy vulnerables, donde estaban muy dolidas y se distancian y esa cuerdita roja, ese hilo rojo que dicen que todos estamos ahí como conectados, se rompió y digamos que en mi caso nadie nunca como que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Entonces, pues me desacostumbré. Pues no podría decirte que fue falta de amor, porque digamos que si me pongo a pensar en mis papás, pues obviamente pienso amorosamente, pero sí pienso que es costumbre, ¿no? Y nos desacostumbramos, además yo estaba muy chiquita y uno tan chiquito pues es más ágil, además para dejar todo y no importarle a uno mucho. A esta edad todo duele un poquito más si uno lo piensa 2 veces, uno piensa en los amigos que uno no ha llamado, pues, o sea, ni te importa. Entonces yo creo que sí, como que nos desacostumbramos, ambas partes, no hay culpables. Pero como te digo, cuando ya no existe un vínculo realmente y cuando han pasado y has tenido tantos y tantos enfrentamientos, cuando tantas cosas dolieron y con tantas culpas con las que cargamos, pues pienso que todo se debilita y se va. Eso es como, no sé, como esas relaciones, no puedo decir tóxica porque, ay, no puedo llamarlo así, pero es una relación que no se estaba construyendo, sino desvaneciendo. Y ahí todos íbamos a caer en ese fango. Entonces fuimos cayendo uno a uno. Yo fui la primera que estuve metida en ese fango de cabeza y me tocó desenterrarme sola. Y seguramente si hablas con mis papás, pues ellos te dirán exactamente lo mismo. Cada uno debió haber estado metido en un fango hasta el cuello sin saber qué hacer. No, no me arrepiento de no haber vuelto, pero me arrepiento, por ejemplo, mi mamá que falleció hace poco, de no haberle dado tiempo ahorita en mi madurez de poderme sentar con ella y decir, todo bien, no pasa nada, ya pasó. Y esa oportunidad yo no se la quise dar, porque ella sí me buscó, pero en mi ego y en el no me hace falta, o en el no quiero que me hagan daño otra vez, ¿sabes? El sentirse vulnerable, y yo al lado de mi mamá siempre me sentí vulnerable, porque fue tan buena mamá, pero tan estricta,
y tan cegada en su forma de pensar que yo decía, no, yo no quiero sentirme vulnerable, no tengo por qué abrir otra vez mi corazón para que me hagan daño. Siempre estuve enferma porque el alcoholismo es una enfermedad de esas que son incurables, donde si no hay conciencia de la persona, No sale vas de a ahí. estar ahí siempre. Entonces, el alcohol fue una de sus enfermedades más grandes, pero yo creo que la más grande fue el dolor de no volver a tener a su hija. Y eso es lo que a ella la devoró en tristeza. Acompañarla en esos 2 días donde estuvo, pues prácticamente me tocaba ayudarla a irse, fue como, cómo pido perdón, cómo resarcir en este momento ese tiempo perdido que fueron años, y ella inconsciente en una cama, ya fue, ya que perdón, ya que disculpas, no tengo comunicación, pero sí sentí que me sintió que estuve ahí. Y fue un momento muy lindo porque desde los 14 años mis papás y yo nunca volvimos a estar juntos. Y el día que mi mamá se muere, los 3 nos agarramos de la mano. Por primera vez, desde los 14, tengo 37, o sea, toda la vida. Y fue como, qué lindo momento, a pesar del momento, es como, tengo familia. Ahí volví a decir como, qué lindo, hay familia. No importa lo que pase, la familia está siempre. Sí siento ese dolor de no haberle dedicado tiempo, de no haberle regalado el tiempo que ella me pidió, de haberla dejado sola. La siento en... Mi mamá muere un día antes del lanzamiento de la Casa de los Famosos, o sea, fue como, Sí, no. mañana empiezo. Y siento que fue como esa luz de haz lo que tú sabes. Y todo el mundo me funó en redes, su mamá se murió y usted está trabajando ya y está sonriendo. Sí, porque eso es lo que ella quería. Porque ella además fue divina. Porque una semana antes yo trataba de no contestarle el teléfono, es que uno es tenaz. Y le contesté, porque mis amigos, contéstale, uno nunca sabe, contéstale. Yo, hola ma, hola mi amor, te viene el comercial, estás, como si hubiéramos hablado ayer. Estás hermosa, estás preciosa, me encanta que vayas a presentar, aquí estoy apoyándote. Yo, gracias ma, los niños divinos, tu marido espectacular. Gracias ma. No, todo estás, mejor dicho, estás más divina que nunca, te amo, te adoro, eres mi vida, eres mi luz. Tuna, al otro día en la clínica. Se acostó a dormir y parece que convulsionó, vivía sola, entonces nadie la pudo ayudar y si no entra aire como al cerebro en medio de esa convulsión, pues tienes una muerte cerebral y eso fue lo que le pasó. Entonces no había vuelta atrás, intentaron todos los médicos, pero pues se dieron cuenta que ella ya no había una posibilidad de dejarla con vida, pero conectada, en estado vegetativo. Y si algo tenía mi mamá es un orgullo, ni el hijo de madre, y sé perfectamente que no le hubiera gustado estar así. Nunca quiso ser un encarte para nadie tampoco. Y la decisión de la familia fue, ok, vamos a ayudarle a morir. Lo más horrible que he vivido en mi vida. Con mi papá nos volvimos a reencontrar A raíz ahorita de- con lo de mi mamá, y fue lindo. Pensé que había ahí como rencores y rencillas y no, es un hombre tan noble y tan bondadoso, que me dio muy duro porque claro, él volvió a ser papá y cuando lo fue me dijo por fin voy a ser papá y yo sentí como así, yo qué fui. Sí, claro. Yo le digo a Evelyn, porque ahí todo el mundo, Evelyn, yo me llamo Carla Evelyn, y ahí me, Evelyn, Evelyn. Yo le digo a esa niña que todos los golpes, todo lo que ha pasado, todo pasa, nada es para siempre. Em,
la sonrisa nunca se me borró a pesar de los pésimos momentos que pasé en mi vida. Y eso se lo agradezco a mis papás con su educación. Siempre me enseñaron que no importa las adversidades, todo va a estar bien. Y Mm. todo siempre estuvo bien, a pesar de haber estado muy mal, siempre todo estuvo bien. Tanto así que hoy tengo 2 hijos hermosos, maravillosos, una familia espléndida, que no me gusta mucho ponerla en tela de juicio ni en las redes, porque no me gusta que la gente invada mi intimidad de esa manera, porque creo que ya les di toda mi intimidad durante toda la vida y hay algo que me tengo que guardar y son mis hijos. Cuando ellos quieran salir, ellos quieren ser actores, cocineros, futbolistas, ellos quieren ser todo en esta vida, todo lo que sea arte, ellos lo quieren hacer y yo todo sí, en todos los apoyo, pero en el momento en que toque, no forzado, a mí esa fue una vida que me tocó, yo la agradezco, soy actriz gracias a mi mamá, pero fue obligado, fue impuesto, no fue algo que me llegó al azar, fue un mundo donde crecí, donde viví y soy actriz gracias a eso y lo agradezco, pero me hizo falta mucho ser niña también. Entonces yo veo a mis hijos jugar, a mis hijos aprender, al sorprenderse de todos los días de algo diferente. Digo, qué lindo. Yo ya no me sorprendía porque es que el realismo mágico que nos regala la televisión, pues vas aprendiendo tan rápido y vas conociendo todo tan rápido que te dejas de sorprender en ciertos momentos de la vida y ya pues nada te causa ese factor sorpresa. En cambio, cuando eres niño ver esa magia en los ojos de los hijos es tan maravilloso que a mí, a esa niña, le hizo falta ser niña y no haber crecido tan rápido. Eso, Eso yo creo que fue lo que me faltó. eso. Yo quiero que me recuerden. Damián dice que yo soy la mejor mamá del mundo y la más linda, y quiero que siempre me recuerde así, como la más linda, la más honesta, em, la más estricta, porque soy muy estricta con ellos y trato de que ellos también sean súper psicorrígidos en su vida. Yo pienso que con todo caos tiene que tener un orden y por más caos que haya, tenemos que saber cuáles son nuestros cimientos y en dónde estamos parados. Entonces, como siempre les digo, no importa la locura que tengas en tu cabeza, recuerda en dónde estás parado. Recuerda que tú siempre puedes volverte a levantar y volverte a enderezar. No te dejes nunca minimizar de nadie. Yo quiero que me recuerden así, como una mujer que nunca se dejó minimizar, que nunca se dejó aplastar, que no importaban sus retos ni los errores que hubiese cometido. Siempre estuve ahí parada frente al cañón, mirando de frente, jamás agaché mi cabeza.